No, eso no. Bien. Bueno, no sé si querés que siga yo. Si se me vuelve a cortar internet, lo resolvés Dale, vos, dale, yo si sigo querés. donde vos. Sí, no te preocupes. Yo trato de arrancar de donde vos dejaste. Bueno, dale. Bueno, entonces el problema es ese circuito ahí que tiene varias mallas, varias resistencias y varios capacitores. Y lo que tiene es que parece un poco complicado, pero para los momentos en donde nos piden las corrientes que pasan en cada resistencia en el momento inicial, o sea, en t igual a cero, las corrientes que pasan en cada resistencia en el momento donde todos los capacitores están cargados, que le ponemos t igual a infinito, y las cargas que tienen cada capacitor una vez que se terminan de cargar. Pero para estos momentos que nos piden, sabemos simplificar conceptualmente y queda mucho más simple. Para el momento inicial tenemos que reemplazar los capacitores por lo que Ale le decía cortocircuito, que es básicamente como que el capacitor desaparece y es un cable. O sea, el capacitor no afecta en nada al circuito cuando está descargado. ¿Sí? Entonces, yo acá dibujé el momento inicial y reemplacé, o sea, directamente desaparecí los capacitores. Entonces, lo que nos queda es un circuito que tiene varias mallas, pero solo hay resistencias. Y lo podemos resolver relativamente simple si agarramos y hacemos acá la resistencia equivalente de estas tres, que están las tres en paralelo. Si quieren lo puedo dibujar de una forma que se note más. Básicamente, esta configuración de acá es lo mismo que si yo tengo un cable acá, que va a esas tres resistencias y después sigue al resto del circuito. O sea, esas tres están en paralelo. Yo lo puedo transformar a este circuito haciendo una resistencia equivalente en algo un poco más simple, que es dejar esta acá. De esta la hago el equivalente. Y entonces, básicamente me queda un circuito con una sola malla y dos resistencias en serie, que quedaría súper simple. Esta era de 12 ohm, la del medio era de 12 ohm, son todas de 12. Y esta también es de 12. Entonces, la resistencia equivalente a esta sería 1 sobre 12 más 1 sobre 12 más 1 sobre 12, o sea, 1 sobre 3 sobre 12. Sí, se ve cuando escribo afuera. Así que sería, los 12 están abajo, así que me queda 12 4. sobre 3 ohm, 4 ohm. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es eh, decir, esto era de 10 volts, así que tengo, si voy recorriendo para allá, y supongo la corriente para allá, no importa, tengo que 10 volts menos, esta era de 12 y esta era de 4, menos I por 12 ohm menos I por 4 ohm, tiene que ser igual a 0. Entonces, 10 volt tiene que ser igual a I por 16 ohm. La corriente que circula por la batería tiene que ser 10 sobre 16, 5 octavos de amper. Perfecto. Bueno, entonces esta sería la primera parte de la resolución. Después yo lo que tendría que hacer es decir, bueno, eh, acá esto queda bastante, o sea, no pensaba sacar bien la corriente que pasa por cada resistencia, pero como me di cuenta de que las tres son iguales, sé que si las tres están en paralelo y son iguales, o sea, comparten el mismo voltaje, entonces las tres van a tener la misma corriente. ¿Sí? O sea, que
si esta es I1, esta es I2 y esta es I3, son las tres iguales. Las que pasan por estas tres resistencias. Y entre las tres tienen que sumar lo que va por este cable, que es la corriente que sacamos recién. Así que 3 veces I1 tiene que ser igual a I, que es 5 octavos. En I1 vamos a... No, está bien. Entonces, I1 tiene que ser igual a 5 sobre 24 amperes. Entonces ahí tenemos. I es esta corriente que pasa por la batería y por toda esta parte es 5 octavos. Las que pasan por estas otras tres que están en paralelo, 5 sobre 24. Esto es lo que nos piden en el inciso A, que es para el instante inicial. La corriente que circula por cada una de las resistencias. Ahora, para el instante vamos a ponerle de capacitores cargados. Podría arrancar a escribir más a la izquierda incluso. Lo que vamos a tener es que, de nuevo, redibujar el circuito teniendo en cuenta qué pasa con los capacitores. Podría arrancar a escribir por acá. Y lo que va a pasar es que ahora, cuando los capacitores están totalmente cargados, los tenemos que reemplazar por un circuito abierto. Entonces, acá vamos a tener el circuito abierto. Y en esta otra también. Básicamente es como que cortamos el cable. Entonces, como el cable está cortado, la corriente no puede pasar. O sea que es como que borramos estas dos ramas o estos dos cables directamente y el circuito se transforma en uno todavía más simple que el anterior, que es básicamente sacarle esta y sacarle esta y nos queda este. Lo voy a poner como acá. Estas son las dos ramas que faltan, las que están en punteado. Entonces, ahora voy a tener que 10 volts tiene que ser igual a esta que eran 10 ohm. Con 12 lo resolviste en la parte anterior, me parece. Sí, vamos a cambiarlo. Así no. Acá vamos a poner 12. Acá puse 12 y acá vamos a poner 12. Y acá también tienen 12 ohm. Entonces vamos a tener que 10 volt menos 12 ohm por la corriente menos 12 ohm por la corriente tiene que ser igual a 0. 10 volt tiene que ser igual a 24 ohm por la corriente es 10 sobre 24, 5 sobre 12 amperes. Entonces lo que vemos es que una vez que llegamos a un tiempo suficientemente grande, los capacitores que están en estas dos ramas se cargan y deja de pasar corriente por esas ramas, mientras que la batería queda solo alimentando a la rama esta del medio que no tiene capacitor. O sea que la corriente por acá va a ser cero, la corriente por acá va a ser cero, y la batería lo único que va a alimentar es todo esto. O sea que por acá va a quedar circulando corriente infinitamente, hasta que se agote la batería. 5 parece un 6. Bien, esos son los primeros dos incisos.
Ahora nos falta sacar la carga. Lo que tenemos que ver para esto es usar que la caída de potencial en un capacitor es igual a Q sobre C. Creo que sí. Sí. Entonces, nosotros necesitamos saber qué, eh, cuál es el voltaje que tienen esos capacitores. O sea, cuál es el voltaje al que deberían estar sometidos. Se volvió a cortar, ¿no? Sí. ¿A ustedes también se les cortó? Sí, sí, sí. Bueno, espérenme. Lo que pasa es que si tiene conectado el celular para la cámara, no ve los mensajes que yo le mando. Así que no sé si está mirando o no. Bueno, espérenme. Vamos a retomar desde donde dejó. Que sería esto. Bueno, lo retomo yo hasta que uno se dé cuenta, porque si no. Este puso 12. Estamos. Estoy volviendo a hacer el dibujo. Así lo juego. Lo había hecho punteado. Y acá tenemos el capacitor. Bueno, retomo yo así. Bueno, yo estoy entre sombras, entre penumbras. No sé si se va a ver algo del visor. Cualquier cosa me dicen, estamos entre sombras. Sí, sí, todavía se ve. Ay, bueno, Hugo había dejado cerrado acá, él había calculado la corriente que tenían cuando los capacitores estaban completamente cargados, y lo que iba a tratar de iba a determinar es la carga que tenían cada uno de los capacitores. Y lo que había dicho es que en realidad la carga yo la puedo establecer como la relación entre el voltaje y la capacidad. Entonces, las capacidades en este caso, en el problema nuestro, son iguales, las dos son de 100 microfaradios, y la geometría del problema nos facilita bastante el cálculo. Pero bueno, para poder calcular la carga necesitamos saber el voltaje. Es decir, cuál es la diferencia de potencial que tienen entre los extremos del capacitor. Y como no hay circulando corriente por las ramas de los capacitores, el voltaje del que estamos hablando, la diferencia de potencial entre estos dos puntos, por ejemplo, para el capacitor que está previo, es la misma diferencia de potencial que voy a tener entre el punto A y el punto B, porque no tengo corriente circulando en esa rama. ¿Sí? Entonces está todo, el potencial en el punto A, y tengo el potencial en el punto, la diferencia de potencial entre A y B va a ser la misma que voy a tener entre los extremos del capacitor. Entonces, ¿cómo determino qué diferencia de potencial tengo ahí? Fíjense que es la misma diferencia de potencial que hay. Si yo sigo, esto es todo el mismo cable, este también sería el punto A y este sería el punto B. Entonces, la diferencia de potencial que hay entre A y B es la diferencia de potencial que hay sobre la resistencia de 12 ohms. Y nosotros ya sabíamos cuánto vale la corriente que está circulando porque la calculamos. La habían acabado de calcular, creo que era 5 sobre, si no me equivoco, 5 sobre
sobre 12 amperes. La última corriente. Entonces, por la resistencia de 12 ohms está circulando una corriente de 5 sobre 12 amperes. Entonces, la diferencia de potencial sobre la resistencia de 12 ohms es la diferencia de potencial que voy a tener sobre el capacitor. Entonces, B sobre la resistencia R que tengo acá, que es la de 12, bueno, son todas de 12, el tema es que vamos a ponerle a esta R1, así. La diferencia potencial que tengo sobre la resistencia R1 es la misma diferencia de potencial que voy a tener sobre el capacitor. Y la voy a calcular como si fuera la corriente que circula por la resistencia. Entonces, el potencial en el capacitor va a ser esta corriente por la resistencia R1, que eran 12 ohms. El potencial en el capacitor va a ser 5 volts. Bien, si tengo el potencial en el capacitor, tengo la carga en el capacitor. Entonces, en el primer capacitor, vamos a llamarlo C1, en C1, la carga va a ser el voltaje, que eran 5 volts, sobre la capacidad 1, que son 100 microfaradios. O sea que tengo 0,05 microcoulombios. O 50 nanocoulombios también. Depende cómo trabajen los multiplicadores. Bien, esa sería la carga sobre el capacitor, el primero. Y a este se lo llamamos C2. Fíjense que el capacitor C2 también está, si yo lo pienso esto como un cable, siguen siendo los mismos puntos. Esta es la configuración de la que Hugo habló al principio. ¿Sí? La geometría del problema hace que las tres ramas estén en paralelo. Entonces, lo que tengo seguro es que el voltaje sobre el que está plantado C1 es el mismo voltaje que tiene C2. Entonces, sobre C2, en este caso, por geometría, porque son iguales en valores las capacidades, también voy a tener una carga de 5 volts sobre 100 microfaradios, o sea, de 50 nanocoulombios. O sea, en este caso, por la geometría del problema. Porque están las tres ramas en paralelo, porque los capacitores valen lo mismo. Eso simplifica bastante el cálculo. Entonces tenemos, sobre los capacitores vamos a tener la misma carga sobre los dos. Y de esa forma resuelven el total del ejercicio. Déjenme ver si preguntaba algo más. No recuerdo si había algo más. Sí, había otro inciso. Ah, ¿había otro inciso más? Sí. ¿Volviste? ¿Estás allí? Sí. Bueno, te seguimos entonces. Volví hace un rato. ¿Te seguimos a vos? Estoy buscando el otro inciso. Como quieras. ¿Te seguimos? Sí, dale. Bueno. Cada vez que se me corta internet y vuelvo a entrar a la llamada, se me rota de nuevo la cámara. Ah, bueno. Pero nosotros te vemos bien, ¿eh? Ok. El último inciso lo que decía es, si yo ahora tengo, vamos a borrarlo el primero, todo cargado. Si yo ahora tengo todo cargado, o sea, en esta situación que está dibujada abajo del todo, en donde estos capacitores están totalmente cargados, ¿qué es lo que pasa si abrimos el interruptor? O sea, si en esta situación que estamos acá, llegamos a abrir este interruptor de acá, ¿no? Cosa de que, entonces ahora por esta rama, por este cable no puede pasar más corriente y por lo tanto esto es como que queda fuera de este otro circuito. O sea, esto va a quedar sin ninguna influencia sobre esta otra rama del circuito que está toda conectada. O sea, vamos a tener algo así.
y yo abro esto, entonces para que los capacitores mantengan, o sea, su carga y esa diferencia de voltaje que había, se mantenía porque estaba esta batería haciendo fuerza de alguna manera. Entonces, cuando nosotros la sacamos, lo que va a pasar es que esta rama ya va a quedar como que la podemos borrar del circuito y solo nos van a quedar estas tres conectadas bien. Entonces vamos a tener un circuito nuevo en donde tenemos estas tres cosas y en el instante en que recién abrimos el circuito, los capacitores los podemos pensar como una batería básicamente. Una batería. Va, no sé, Ale, ¿ustedes lo hacen así o simplemente plantean cuál es el voltaje del capacitor como... No, no, yo lo planteas como si fuera una batería Ah, inicial, sí, claro. con toda su Em, carga. perfecto. Básicamente, ¿por qué? Porque ahora que no está esta batería, lo único que va a quedar eh, teniendo un voltaje independientemente de la corriente son estos capacitores que tenían un voltaje como acumulado. Em, ¿Te fijaste para qué lado serían, tipo, si tengo que dibujar la batería así o así? Y como está puesta la fuente al principio, van a quedar con la carga positiva arriba y la negativa abajo para mí. Los dos. Sí, Sí, ¿no? porque Tiene tenemos una sentido. sola fuente y porque no hay otra forma de que circule corriente, en otro Claro, sentido. bien. Entonces, básicamente, en ese momento pensamos a esos capacitores como baterías, donde esta va a ser una batería de... ¿cuánto habías puesto? 5 volts, 5 ¿no? volts, 5 volts. 5 volts era lo que Ale había dicho que el voltaje que tenían al final del inciso C, digamos, esos capacitores. Los dos tenían el mismo, porque estaban en paralelo. Entonces, ahora lo que tenemos que resolver es este circuito con dos mallas y dos eh, baterías. Debería hacerlo usando el método de las mallas, ¿no? Sí, Porque, sí, sí. sí, porque son dos mallas y dos baterías. No hay forma de reducirlos de manera simple, digamos. Entonces vamos a suponer que hay una corriente I1, que hay una corriente I2. Eh, esta corriente I1 es la corriente que va por acá. Esta corriente I2 es la corriente que va por acá. Y entonces si planteamos la segunda ley de Kirchhoff para la malla de la izquierda, las baterías, una era eran todas de 12. Así que Sí, de vamos a 12. tener, si arrancamos de acá, vamos del negativo al positivo y vamos a recorrer en esta dirección. Si arrancamos de acá, vamos a tener más 5 volts, porque vamos del negativo al positivo. Acá vamos a tener menos I1 por 12 ohm. ¿Por qué? Porque estamos recorriendo la resistencia en la misma dirección en la que supusimos que iba la corriente. Entonces vamos a tener una caída de potencial. Y ahora tenemos que ir por acá por el centro, que es menos. Y acá lo que vamos a tener es I2 yendo para allá y 1 yendo para acá. I1 y 2. Entonces vamos a tener I1 menos I2 por 12 ohm. Este I1 menos I2 es la corriente neta que circula por este cable. Cuando nosotros queremos calcular la corriente neta por este cable, hacemos I1 más la corriente 2, pero como va en el otro sentido, lo ponemos un menos. Y ahora ya llegamos a este punto, que es lo mismo que este punto. O sea, por decir, esta es para la primera malla, para la segunda malla tenemos, vamos a arrancar de acá y vamos a ir en la misma dirección que supusimos que iba I2. Entonces,
Si arranco de acá, no hay nada, no hay nada, no hay nada, hasta que paso por esta primera resistencia. Entonces vamos a tener menos I2 menos I1 por 12 ohms. Sigo, encuentro esta otra, menos I2 por 12 ohms. Y después encuentro la batería, que como voy del positivo al negativo, voy a poner menos el voltaje de la batería. Volví al punto donde arranqué, igual a 0. Entonces acá tengo dos ecuaciones con dos incógnitas que me deberían permitir encontrar cuánto vale las dos corrientes. Recordemos que esto es para el instante en el momento en que abrimos el interruptor. ¿Por qué? Porque estamos pensando los capacitores como baterías de 5 volt, que era lo que tenían cuando estaban completamente cargados. Una vez que nosotros abrimos el interruptor, el capacitor se va a empezar a descargar y su voltaje va a empezar a ser menor. Entonces, ya no se van a cumplir estas ecuaciones porque ya los capacitores no van a tener 5 volt, van a tener algo un poco distinto. Entonces la solución va a ser levemente distinta. Para el momento inicial se cumple esto. No sé si querés, Ale, que haga toda la cuenta para sacar cuánto valen las ecuaciones, pero... No. Yo calculo que deben dar iguales. Y ¿Son iguales las ecuaciones? Y por la característica porque... de la simetría del problema, sí, probablemente van a ser iguales y en sentidos contrarios. O sea, una te va a dar negativa. Podría ser. Sí. O sea que... Por las características que tiene. Sí. Son O sea, todas si nosotros pensamos... Esta fuente hace como fuerza para allá, claro, y esta hace como fuerza para allá. O sea que la corriente en la cosa del medio va a ser cero. Ahí va a decir que va a ser 0. Claro, sí. Sí, va a ser 0. Lo cual es probable, por la simetría que tiene el diagrama. Si no fueran todas iguales, no, y si los capacitores fueran distintos, tendrías distintos valores iniciales de potencial en el capacitor, pero en esa simetría puede ser. No hay mucha chance en esa simetría que otra cosa. Tiene sentido. Sí. Sí, son... Pues es más, así planteado, I2 debería dar negativa, en sentido contrario, por cómo está la fuente también. Igual hay 1. Y claro, igual hay 1. Entonces, por la resistencia del centro daría 0 la corriente. Entonces, eso es lo que hay que hacer en este problema. O sea, en este último inciso. Encontrar cuánto valen cada una de las corrientes, que lo podemos hacer con estas dos ecuaciones. Creo que eso es medio todo. Sí. Digamos, ese circuito lo que tiene es, digamos, un mix entre lo que son circuitos RC, o sea, analizar los circuitos que tienen capacitores y a su vez en algún momento tener que plantearse lo que es una malla, un sistema de mallas. La simetría lo hace sencillo desde del cálculo, ¿no? No necesariamente todos van a ser así de sencillos, pero particularmente este sí. Bueno, la idea sería saber si ustedes fueron avanzando en el práctico, si lo volvieron a mirar, si tienen dudas en alguno de los ejercicios. Si hasta acá tendríamos cubierto todo el práctico. Con lo que hicimos hoy estaría cubierto el práctico. Entonces, bueno, ahora saber si ustedes avanzaron sobre la práctica. Nosotros con magnetismo vamos a empezar la semana que viene, el jueves. Yo estoy llegando a sábado. El jueves. Así que la idea es que ustedes este práctico lo tengan casi listo. Así que la idea es ver si tienen alguna pregunta, si fueron resolviendo algo. Yo hice algunos ejercicios, pero
no, por ejemplo, lo que vimos la clase pasada, no llegué a hacer lo de capacitores y eso no. No. Vi más o menos como hasta el 19 por ahí. Ah, Más o ok. menos. Los circuitos que son mallas, digamos. Claro. Sí. ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Algo que te haya quedado dudoso en el tintero? Tengo más que nada dudas si lo que hice está bien. Por eso había hablado con los chicos como para comparar entre nosotros a ver como Ok. si nos había quedado igual. Pero eso más que nada. Bien. No sé quién más está conectado. Hasta el problema 12 yo los había hecho más o menos por arriba, así que no sé, por ahí podemos ver. Sí, yo los números no los tengo. O sea, No, si, pero por lo menos si la idea es para ver, saber números, ahí ya estoy tipo, en para ver falta. más o menos el planteo o algo así, Ujú. de la idea de qué es lo que hay que hacer. Sí, podríamos, Lo no tengo hecho sé, así nomás igual, pero si no les podría Ernestina, subir la ¿qué foto. crees? ¿Cómo? No sé si vos querés subírselos. No sé, pasa que están hechos así nomás, es como para Sí, solamente sí. comparar eh, Entre con casa. alguien que ya lo hizo, ¿no? No son explicaciones porque están hechos. Ah, está bien. Sí, como para ver si yo, para que comparen más que nada. No sé, Agostina o Alana, si que son las que están conectadas. Yo estoy haciendo, pero no avancé mucho en el práctico. Ok. Pero lo que estuve haciendo hasta ahora me fue saliendo. Bueno. No, porque la idea es que si ustedes puedan ir avanzando, no sé cómo están tampoco en otras materias, pues vamos a arrancar el jueves con magnetismo, entonces también es como que es otra cosa diferente a lo que estamos viendo ahora. Sí, yo la idea era que para el jueves ya terminar con esta parte. Así que pienso hacerlo para el jueves, sí. Ok. Más que nada por eso, digamos, que vayan avanzando, sacarse las dudas, porque si nos metemos con magnetismo, entramos en otro práctico, con otras características, digamos, con otro contenido teórico. Entonces, bueno, por ejemplo, acá básicamente, recuerden, en este práctico que tiene que ver con corriente, con circuitos eléctricos, los conceptos más fuertes los vamos a poner en que sepan resolver el método de mallas, o sea, que puedan resolver circuitos con el método de mallas, y el otro foco lo estamos poniendo en circuitos RC, es decir, circuitos combinados como el que explicó Hugo. O sea, estamos apuntando a esas dos cuestiones, que puedan resolver una malla y que puedan resolver un circuito RC combinado, como el que resolvió Hugo recién, donde se mezcla todo, digamos. Esos serían los dos focos más fuertes de este práctico. ¿Sí?